las consultas, en el trajín así diario, pues muchas veces yo siento que a la gente le quedan muchas dudas cuando a alguien le decimos que tiene un mieloma o cuando tiene una gamapatía. Y yo creo que este tipo de iniciativas pues viene bastante bien, ¿no? Porque tenemos un poco más de tiempo, no tenemos 20 personas esperando a entrar a hablar sobre sus enfermedades. Y bueno, yo creo que es mucho mejor esto que acceder a Google y obtener 200.000 entradas sin filtrar, ¿no? Entonces, bueno, yo de lo que os voy a hablar son, bueno, de las gamapatías monoclonales y el mieloma múltiple, que al final, bueno, es un poco una introducción de lo que es este tipo de entidades, y luego los compañeros os introducirán un poquito más en lo que es la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como tampoco estaba muy seguro de cuál es vuestra vinculación con la biología y con la medicina, pues al final he decidido empezar por el principio, por lo más sencillo, para que entendáis bien en qué consiste esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el mieloma múltiple, que es un poco la enfermedad princeps de las gamapatías, se engloba dentro de un término que se denomina gamapatía monoclonal. Entonces, bueno, ¿qué es una gamapatía monoclonal? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, bueno, realmente en esta frase hay dos palabras, que es gamapatía y monoclonal, que probablemente muchos de vosotros no entendéis y, bueno, pues cuyo concepto pues a veces es complicado. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de explicaros cada una de las dos palabras y luego veremos el conjunto, ¿no? Y lo primero que es saber qué es una gamapatía. Bueno, pues como todos imagináis, el sufijo patía viene del griego, sufrimiento, que es todo lo relativo a la enfermedad, y bueno, pues lógicamente, aquí esto lo sabemos todos, pues cardiopatía son las enfermedades que afectan al corazón, nefropatía, las enfermedades del riñón, hepatopatía, bueno, pues es evidente, ¿no? Pero realmente gamapatía, ¿de dónde viene? ¿Dónde está la gamma del organismo, ¿no? Entonces, bueno, la gamapatía proviene de aquí. Realmente cuando a nosotros nos hacen una analítica, bueno, pues en el tubo hay varias cosas. Tenemos aquí las células de la sangre, que están los glóbulos rojos, los blancos, hay factores de coagulación y luego cuando se quita todo eso queda suero. Y en este suero hay pues multitud de proteínas, como pueden ser pues la albúmina, el hierro, proteínas del tiroides, testosterona, inmunoglobulinas. Entonces lo que hacemos en el laboratorio es hacer una separación para ver cada una de estas proteínas. Y lo hacemos de este modo, con una técnica que se llama un proteinograma, que lo que consiste es en separar esas proteínas en función de su tamaño y de la carga iónica que tenga, si son positivas o negativas. Entonces esto es lo que tenemos, ¿vale? Lo que vamos a ver en el laboratorio es, digamos, unos montículos aquí, un trazado que nos permite diferenciar las proteínas en diferentes fracciones. La primera de ellas es la albúmina, la segunda se denomina alfa-1, la segunda alfa-2, la tercera es la beta y la cuarta es la gamma. De ahí, bueno, pues yo creo que todos entendemos de dónde viene la palabra gamapatía. ¿Y qué hay en la fracción gamma? Pues hay esencialmente inmunoglobulinas. Por lo tanto, las gamapatías engloban diferentes entidades que lo que producen es una alteración en la fracción gamma del proteinograma. Yo creo que es sencillo. Bueno, ya conociendo lo que es la primera palabra, pues vamos con la siguiente, que es monoclonal. Entonces, ¿qué es una gamapatía monoclonal? Bueno, pues las inmunoglobulinas están producidas por células plasmáticas. Esta célula plasmática es el estadio final de maduración de un linfocito que tenemos en la sangre. Y es una célula súper especializada, que realmente se ha especializado en producir estas inmunoglobulinas que atacan un antígeno, un germen específico. Es decir, cada célula plasmática produce un determinado anticuerpo monoclonal que está dirigido frente a una cosa, ¿vale? Entonces, cuando la célula plasmática produce las inmunoglobulinas, atacan al germen en cuestión y junto con otras partes del sistema inmune destruyen los gérmenes. Entonces, bueno, esto es fundamental que lo tengáis claro, es que cada célula plasmática va a producir un tipo de inmunoglobulina específica y cada una pues tiene un tamaño, cada una en este caso tiene un color, cada una va dirigida frente a una cosa. Por ejemplo, esta pues irá dirigida frente a la gripe A,
esta frente al neumococo, esta frente al meningococo, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso la fracción gamma tiene este aspecto de joroba. Cuando se separan las inmunoglobulinas, cada inmunoglobulina, como tiene su carga, su tamaño, se distribuye de una manera en el proteinograma. Aquí estarán las verdes, aquí estarán las de la gripe, aquí estarán las del neumococo. Entonces, lógicamente, cuantas más hay, pues más se eleva la joroba. Entonces, ¿qué es una gamapatía monoclonal? Pues al final es una proliferación de células plasmáticas, provienen todas de una misma célula, crece de manera desproporcionada y lo que ocurre es que produce un exceso de estas inmunoglobulinas. Y en ocasiones incluso pues hace que el resto de las células plasmáticas que todavía son normales pues produzcan menos inmunoglobulinas de las que deben. De tal manera, cuando en este caso, por ejemplo, hacemos el proteinograma, hacemos la separación de las proteínas, pues aquí se acumularán todas las proteínas de la célula plasmática. Entonces, como todas son iguales, todas se forman en el mismo punto, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vemos al final, es un pico, y así es como se llama un pico monoclonal, componente monoclonal, banda monoclonal, para proteína, inmunoglobulina monoclonal, ¿de acuerdo? Que esto es lo que nosotros controlamos para evaluar la respuesta de la enfermedad. Por lo tanto, bueno, pues una gamapatía monoclonal es una proliferación de células clonales, es decir, todas provienen de la misma, y producen un componente monoclonal que lo podemos detectar en la sangre o en la orina. Entonces, bueno, gamapatías monoclonales hay muchas, unas que son asintomáticas, otras que son sintomáticas, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista, bueno, pues lo que nos interesa yo creo que ahora mismo es discriminar dos tipos, que son las gamapatías monoclonales de significado incierto, cuyo nombre pues probablemente genera más confusión que certeza y que, bueno, realmente esto se puede decir que son asintomáticas. Y luego, entre las gamapatías sintomáticas, es decir, que producen síntomas, la gamapatía princeps es el mieloma múltiple. Existen otros tipos, pero bueno, que realmente yo creo que la más importante de todas ellas es el mieloma múltiple. ¿Y son frecuentes las gamapatías monoclonales? Pues bueno, son muy frecuentes. Este es un estudio que hicieron en Estados Unidos, en el condado de Olmsted, en Minnesota, con una población de 150.000 habitantes. Se envió una carta a todos los individuos mayores de 50 años, de los cuales respondieron el 75% de la población de estos individuos, y a todos esos se les había invitado a participar simplemente a hacer un proteinograma, ver quién tenía un componente monoclonal o no. Por lo tanto, bueno, estos resultados probablemente se acercan mucho a lo que es la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que es una entidad bastante frecuente. Y a medida que avanza la edad, es todavía más frecuente. Algo más frecuente en el sexo masculino, pero bueno, como veis, entre los individuos que estaban entre los 50 y 60 años, un 1,7% de la población tenía una gamapatía monoclonal. Y esto se iba aumentando con la edad, hasta, fijaros, en aquellos mayores de 80 años, un 6,6% de estas personas tenían una gamapatía monoclonal. Entonces, bueno, como os he comentado hasta ahora, estas gamapatías son asintomáticas. Entonces, en un momento dado, se convierten en un mieloma, que al final es una gamapatía que produce un síntoma. ¿Y por qué se produce este síntoma? Pues se producen por dos motivos. Por uno, la proliferación excesiva de las células plasmáticas, y como esas células plasmáticas producen un exceso de componente monoclonal, lo que ocurre es que pues, hay un exceso de componente monoclonal que se ve en la sangre. Y estos serán los síntomas que produce la gamapatía. Por una parte, por la proliferación de las células plasmáticas, esto es una médula ósea normal, veis que aquí pues, hay muchos tipos de células, unas más grandes, otras más pequeñas. Y en la parte de abajo lo que tenemos es una persona que tiene un mieloma múltiple en la que se produce un crecimiento de las células plasmáticas de manera normal. Y si os fijáis aquí, pues lo que vemos es que el aspecto es como más monomorfo, o sea, más similar. Hay muchas células que son todas iguales. Entonces, claro, cuando crecen muchas células en un sitio que es un espacio cerrado, como es la médula ósea, pues lo que ocurre es que hay otras células que dejan de crecer. Y las que dejan de crecer son las que producen
los glóbulos rojos. De ahí que se produzca la anemia, que es el síntoma típico del mieloma múltiple. Luego, aparte, las células plasmáticas ejercen cierta acción sobre las células formadoras y destructoras del hueso, y lo que hacen es estimular las células que quitan el calcio del hueso, ¿de acuerdo? Esto es un poco más complejo, pero bueno, al final lo que ocurre es que el hueso pues, va perdiendo calcio, y cuando a alguien le hacen una radiografía, pues lo que se ve es que hay zonas pues, que han perdido calcio y han perdido densidad del hueso. De ahí que esta afectación ósea en un momento dado puede ocasionar una fractura, ¿de acuerdo? ¿Y el hueso tiene calcio? Claro, si al hueso le quitamos el calcio, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí tenemos un hueso normal, aquí un hueso osteoporótico en el que el calcio se ha eliminado, y como se ha eliminado va a la sangre, y en la sangre lo que produce es una hipercalcemia, y tener un exceso de calcio en la sangre pues produce una serie de alteraciones. Puede afectar a nivel neurológico, debilidad, calambres, confusión. Puede producir alteraciones digestivas, náuseas, vómitos, estreñimiento. Puede afectar al riñón, puede afectar al corazón. Y por otra parte, el exceso de componente monoclonal lo que produce es una insuficiencia renal. Y esa insuficiencia renal viene dada porque por aquí pasan los vasos, este es el riñón que filtra la sangre para limpiarla, y por aquí escapan las inmunoglobulinas. El riñón, en un intento de que esas inmunoglobulinas no se pierdan, pues trata de absorberlas para que no se pierda tanto. Pero como hay un exceso, al final lo que ocurre es una inflamación y se produce un daño del tejido renal. Y luego aparte, bueno, pues no es capaz de eliminar todas estas proteínas, y en un momento dado esas proteínas se pueden acumular y formar tapones en el riñón, que lo que da lugar es a una insuficiencia renal. Bueno, pues básicamente es esto todo lo que quería comentaros. Esto es un poco el resumen. Para separar las proteínas tenemos el proteinograma, ¿de acuerdo? Las gamapatías monoclonales engloban una serie diferente de entidades. La más importante es el mieloma múltiple por las complicaciones que genera, pero la más frecuente es la gamapatía monoclonal de significado incierto. Esas células plasmáticas lo que producen es un componente monoclonal, una inmunoglobulina que nosotros vamos a detectar en la sangre y que nos va a permitir evaluar la respuesta de la enfermedad. Es una entidad muy prevalente, hay muchísima gente a medida que avanza la edad que la va desarrollando, y bueno, pues esencialmente los síntomas relacionados con la enfermedad mielomatosa son la anemia, la afectación ósea, hipercalcemia y la insuficiencia renal. He sido corto, he sido breve y supongo que